Contestado. No. Ni yo. Hola, ¿qué tal a todos ustedes? Muy buenas noches. Soy Roberto Araujo, quien pregona la crónica sin el cronista. Hoy, porque no ha llegado todavía. Marco, buenas noches. Muy buenas noches, Roberto. Sí, efectivamente, estamos esperando a que se conecte el cronista Ahí Tapilula, está. llamado Blanco Pedrero, que ya no debe tardar. Algún, Ya tocó la puerta. ya, algún un retraso por ahí involuntario. ¿Algún embotellamiento, digo yo? Y así me pasó yo la semana pasada, pues que salí y ahí está ya. Bienvenido, don Amado. Ya lo Oye, estaba. Marco, una disculpa, pero ya estoy aquí. Ah, qué bueno. Qué Ah, bueno. bueno. Ah, ¿Se, bueno. se me oye bien? Sí, todo Voz de bien. barítono, voz de barítono. Ya No, estamos al aire, ya estamos yo, al aire. yo no veo nada aquí en la pantalla, ¿eh? ¿Cómo? Aquí estamos. Pues no lo dudo, pero ustedes pregunten mientras yo los oiga y ustedes me escuchen, pues adelante. Claro que sí. Pues adelante, Roberto, iniciamos ya. ¿Cómo? Ya dimos la presentación. Buenas noches a todos ustedes nuevamente. Estamos con el cronista de Tapilula, don Amado Blanco Pedrero, y nuestro siempre ya conocido cronista Marco Antonio Orozco Suart. Adelante, Marco, Aquí tomando un cafecito de Chiapas, aunque sea. porque está frío el clima lo amerita, ¿no? Está. Este, pues bueno, nos Eh, acompaña con nosotros Amado Blanco Pedrero, un cronista de Tapilula, aficionado a la historia, muy estudioso, con una cultura general muy amplia, que ya todos conocen porque este proyecto pues lo iniciamos con él, ¿no? Antes de la pandemia precisamente era presencial, ¿no? Bueno, presencial en cuanto a que nos reuníamos los tres y abordábamos varios temas. Uno de ellos fue precisamente el tema de Cuauhtémoc, ¿no? Allá en Tapilula. Pero en esta ocasión, él nos trae otras historias. Como buen cronista, pues él conoce muy bien su pueblo, su ciudad, su municipio, y en torno a todos los ciudades, los pueblos, hay muchas historias que contar. Que si no fuera por la labor de los cronistas, pues se perderían, ¿no? Quedarían en el olvido y pues qué triste porque precisamente todo ese pasado tan importante es lo que le da la identidad a los pueblos, es lo que le da riqueza, es lo que los permite salir adelante en épocas difíciles como estas, pues ayuda mucho, ¿no? Todo un pasado que se tiene, de dónde venimos, nuestros familiares, nuestros personajes, en fin, todo ese trabajo que hace el cronista, pues ahora nos lo va a presentar aquí don Amado y nos va a hablar sobre Tapilula, que es una ciudad importante ubicada en la Sierra Norte de Chiapas, un asentamiento de origen zoque, que tuvo presencia náhuatl, bueno, que también los españoles lo mencionan cuando pasan por ahí, ¿no? Tapilula, un lugar de los horcados, ¿no? Entonces, hay mucho tema que tratar y aquí don Amado también, que es un gran conversador, pues seguramente esta noche la vamos a disfrutar mucho con don Amado. Pues adelante, Amado, es todo tuyo los micrófonos y cuéntanos de ese maravilloso pueblo que está enclavado en la sierra, precisamente norte de Chiapas, ¿no? Muy bonito, por cierto. Metida en un hoyo, mi querido Marco. Está metida en un hoyo. Pues muy amable, muchas gracias, buenas noches, gracias Roberto, por aquí, por tu espacio. Marco, pues de hablar, ¿qué puedo decirte? Que me tomes en cuenta, muy amable. Pues vamos a empezar, esperemos que sea desde el principio, llevar una cronología a partir de ahí hasta donde se pueda, ¿no? Eh, es bueno recordar que Tapilula es un pueblo zoque o era un pueblo zoque porque actualmente es difícil encontrar gente que hable zoque ya, ¿no? Pero
Los mexicas empiezan a llegar entre 1486 a 1488. Ellos van ahí, aunque no aparezca en el libro de tributos Tapilula, y yo pienso que es difícil que aparezca, pero aparece un Izhuatán, y aquí es donde yo me confundo, porque hay Izhuatán que está cerca de Juchitán, en Oaxaca, y hay Izhuatán, el que está al lado de Tapilula, y hace mención después de Izhuatán, Tecpatán, ¿no? Y para ir de Izhuatán a Tecpatán, pues hay que pasar por Tapilula, ¿no? Eso no tiene vuelta de hoja. Así es que en 1524 pasa por ahí Bernal Díaz del Castillo, pasa por Tapilula, que iba con el ejército de Luis Marín, que estaban saliendo de huida de los Altos de Chiapas porque fueron maltratados, ¿no? Y salieron huyendo y no pudieron fundar alguna ciudad como eran las órdenes precisamente de Cortés. Y hablando de Cortés, no puedo a estas fechas y como son mis deseos de asegurar ya que Cortés estuvo en Tapilula, como lo menciono en mi libro, en 1525, pero no quito el dedo de renglón porque estoy convencido de eso. Así es que eso fue en 1525. 20 años después, en el mes de marzo de 1545, pasaría Fray Bartolomé de las Casas por Tapilula. Entramos a la temporada de los grandes personajes que pasan por ahí, ¿no? Ya solo, olvidémonos de Cortés, Bernal Díaz del Castillo y Fray Bartolomé de las Casas. No hay libros de historia de la conquista que no los mencionen, ¿no? En 1612, Tecpatán administraba religiosamente a Tapilula. Tecpatán siempre ha sido muy importante. Inclusive tiene un convento enorme, grande, y las iglesias también, pues, fueron construidas muchos antes de la Tapilula. La iglesia de Tapilula se construye en 1617. Claro que quien ve actualmente esa iglesia va a decir, no, esta iglesia no es de 1117, y tiene razón, porque a partir de los 80, de 1980, un sacerdote tuvo la brillante idea de hacerle arreglos a la iglesia y le cambia todo el techo, ¿sí? Le quita las tejas, le quitan las vigas que sostenían el peso de la teja, le quitan la escalera que había que subir al campanario para tocar las campanas, y le pone campana de caracol, le pone un techo de cañón de concreto. Bueno, hizo varios cambios y por supuesto yo pienso de que la iglesia quedó bonita, está majestuosa, está señorial, da gusto verla porque desde lejos, bajando desde ya la Selva Negra, ya se puede ver tantito la iglesia de Tapilula. Pero con todo eso, con todo ese material se fue la historia también de esa iglesia de 1617. En 1778, Tapilula tenía 112 indios, un blanco y 10 negros y un mulato, ¿no? Es decir, era poca la gente. Por eso no me explico por qué la iglesia tan grande. La iglesia de Tapilula, la iglesia de Rayón, digamos, son iglesias grandes. No sé, seguramente había una población mayor que lo que dice aquí el censo de 1778. En 1825 se lanzó un decreto por el que se dispuso la construcción de un camino amplio, firme y seguro, es decir, una carretera para carretas, porque casi todos los caminos que han habido fueron de carretas, ¿no? La misma Sepultura, pues era camino de carreta, camino carretero, ¿no? Después se hizo para automóviles. En 1841,
Tapilula queda constituido como pueblo, ¿sí? Como pueblo. El 6 de enero de 1851, el gobernador Fernando Nicolás Maldonado formó en Tuxtla una junta para que elaboraran un proyecto de camino entre Tuxtla y Teapa. Esto resultó, al fin de cuentas, un vil engaño. Nunca hicieron nada, ¿sí? Si se hubieran puesto en marcha eso de 1851, ese proyecto, Tapilula hubiera tenido carretera, bueno, toda la zona esa, que era muy importante porque el café no se podía sacar tan fácil, ¿no? Pero resultó que era mentira. En 1870, Tapilula es un importante elaborador de panela, de panela. ¿Cómo sería la producción? Pues yo me acuerdo que mi madre me decía que en la finca en donde ella nació, que se llama San Miguel, está tantito antes de llegar a Tapilula, unos 3 kilómetros, 4 kilómetros, antes de llegar a Tapilula, pero pertenece a Rayón, no pertenece a Tapilula. Que mi abuelo tenía ahí un sembradío de caña de azúcar. Y en ese sembradío tenía su alambique clandestino, ¿no? Porque había que vender el posh, pues, pues sí, y que cuando le decían que llegaba el inspector de alcoholes, desmontaban eso y lo guardaban, ¿no? Entonces, pero sí era un importante productor de panela hasta Tapilula. Dirán ahorita, pues panela, ¿para qué sirve la panela? Pero pues se hacía y se vendía bastante bien. El 6 de diciembre de 1882 se erige el Departamento del Progreso, cuya cabecera sería Copainalá y Tapilula quedaría dentro de él, ¿no? Copainalá también vendría siendo muy importante para Tapilula. En 1890 se convierte Tapilula en municipio libre y formando parte del distrito de Mezcalapa, con cabecera otra vez en Copainalá, ¿no? Por mucho tiempo fue Tapilula, Mezcalapa, Chiapas, ¿no? Ya no es Mezcalapa, porque tampoco pertenece a Copainalá, ahora pertenece a Pichucalco, ¿sí? Bueno, eso fue ya desde 1890. En 1902 se inicia la urbanización del pueblo y don Onésimo Bonifaz, que es un caso muy especial, este señor, pone la primera tienda en Tapilula, ¿no? Don Onésimo Bonifaz era originario de San Cristóbal de las Casas. Y aquí, en este librito que tengo por acá, que se llama San Cristobalenses en Tapilula, hago mención, lástima que no se ve bien, Tapilula está aquí está. Y la finca donde nace mi madre, pues está aquí en primer plano y está muy cerca. Entonces, don Onésimo Bonifaz viene siendo un personaje muy importante porque llega ahí al pueblo precisamente por 1902, 1902 o 5, una cosa así. Pone su primera tienda, él era sastre y le hacía los uniformes, la ropa especial a los franceses que trabajaban en la mina Santa Fe. La mina Santa Fe está en el Altito de Tapilula o el Altito de Izhuatán, ¿sí? Esa mina era muy importante, tenía muchos trabajadores. Doña Chabelita hacía pan en su casa, llenaban unas cajas de cartón enormes, como esas de huevos que conocemos. Contrataba a un señor que las cargaba, iba a vender el pan ahí en la mina y se terminaba todo y se regresaba de vacío. Entonces, tenía ya su clientela con el pan, además que era pan sabroso. Y ahorita digo, además el señor Bonifaz vendría siendo papá
de un licenciado muy importante de San Cristóbal de las Casas que llega a ser presidente municipal de San Cristóbal, y muy querido, muy querido. Es más, yo tengo un amigo que es de San Cristóbal, ahorita ya le va rascando los 90 años, pero somos muy amigos. Inclusive nos vamos a ver ahora en la semana a tomarnos un cafecito. Y me dijo una vez, oye, en San Cristóbal hubo un presidente municipal que era de Tapilula. Y le digo, no, no ha habido nadie de Tapilula que haya sido presidente municipal de San Cristóbal. Me dice, sí, era fulano de tal. Le digo, sí, llegaba a Tapilula a ver a sus padres, pero no era de allá. ¿Sí? Bueno, ahorita voy a dar el nombre de ese presidente municipal, o más adelante que yo diga. En 1907 existían en el pueblo 14 productores de café. No era cualquier cosa, ¿no? Cuyas cantidades de producción iban, los que menos producían eran 82 kilos, ¿no? Quien más producía era 828 kilos, cerca de la tonelada, ¿sí? Eso yo pienso que era en ese tiempo muy, muy significativo. Me voy a regresar tantito a 1907. Los municipios de Copainalá, Tecpatán, Coapilla y Tapilula estaban vinculados entre sí por vía terrestre, pero además contaban con líneas telefónicas que facilitaban la comunicación entre ellos. Muy, muy importante, muy elemental por aquel tiempo, porque eran tiempos que llovía mucho, hasta la fecha sigue lloviendo demasiado, diría yo, y se interrumpían los caminos, ¿no? Pero mientras no se cayeran los postes de los cables, no había problema. En 1908 el pueblo contaba con 90 construcciones rústicas, 90 casas, ¿no? Rústicas, pues digo, eran casitas de paja, las conocíamos, ¿no? Después, o las paredes utilizaban mucho lo que se llama tejamanil, el tejamanil que muchos conocemos, el tejamanil, yo creo que en la actualidad se sigue utilizando en algunas comunidades, lamentablemente. En 1909, en el marco del festejo del centenario de independencia, fíjense, esto es muy importante porque hasta Tapilula llega el marco del festejo de independencia de México, ¿no? Se iniciaron obras como la presidencia municipal y la cárcel pública. La escuela oficial que se llamó Hidalgo, esa escuela, ya no está, esa escuela ya no está. Contaban con 18 alumnos, era la población estudiantil, 18. Y un puente que hay sobre la calle Real. Fíjense, ese puente es de 1909, ¿no? Y formó parte de los festejos de la independencia. Ese puente sí existe, se ha caído, alguna vez se ha caído, pero lo arreglaron y quedó perfectamente. No se ve, no se nota, ya es la calle normal, uno pasa por ahí, ni sabe uno que ahí está el puente, pero ahí está. En 1909 también, solo los pueblos de Chapultenango, Magdalena. Este pueblo de Magdalena, quiero decirles que es Francisco León. Es Francisco León, que todavía debe de quedar algo de Francisco León, porque con el Chichonal se acabó. Y Tapilula, esos tres pueblos, ocupaban un lugar importante en la producción de cacao y de café en esa zona. Chapultenango, Francisco León y Tapilula. Es decir, es zona cafetalera y ganadera Tapilula, ¿eh? A mediados de 1910 existían también en Tapilula algunos terrenos nacionales que el gobierno del estado había incautado a la Compañía Americana de Deslindadora de Terrenos, ¿no? Es decir, esos terrenos sí tenían dueño, porque la mayoría era de la presidencia municipal,
Es decir, se lo quitan a uno y se lo dan a otro, ¿no? El gobierno federal, pues sí, sí tiene terreno, por supuesto, ¿no? Pero en ese tiempo era muy peleado, la gente quería tierras, pero digo, si no, no hubiera hecho Zapata lo que hizo. En 1918, un grupo de campesinos presentó una solicitud de tierras ociosas. Pues sí se daban cuenta que nadie las trabajaba y ellos piden la solicitud para que les den esas tierras que veían que no producían nada. En 1920, Tapilula contaba con una escuela para niños y niñas. Esa escuela tampoco existe. También en 1920, los conflictos entre arrendatarios y propietarios de tierras pertenecientes a la finca El Salvador, que seguramente ustedes conocen, la finca El Salvador, de don Miguel Urbina, era de don Miguel Urbina en ese tiempo, ahora ya no, son de los Orantes, ¿no? La Junta de Conciliación propuso que los campesinos pagaran 5 pesos por cada año atrasado de arriendo, es decir, ellos arrendaban la tierra, pero no pagaban. Entonces, don Miguel Urbina, propietario de El Salvador, demandó pidiendo que le pagaran, porque ya eran varios años y no pagaban. Entonces, la Junta de Conciliación dijo, bueno, que paguen 5 pesos por año que no hayan pagado, más 4 días mensuales de trabajo en beneficio de la finca, ¿sí? Bueno, ahorita esto lo ve uno de risa, por 5 pesos anuales, pues, pero en aquel tiempo yo pienso que ha sido buen dinero. El 5 de febrero de 1921, en la Constitución Política del Estado de Chiapas, el Estado se divide en 59 municipios y Tapilula aparece como municipio libre. Ahorita tenemos 124 municipios y yo pienso que si no es por la pandemia, ya fuéramos 125, porque está en estudio un municipio más. Pero ahorita somos 124. Y en ese tiempo eran 59 municipios. En 1922, los representantes de un grupo numeroso de campesinos habían reunido dinero suficiente para comprar la mayor parte del antiguo ejido del pueblo, aprovechando la ley de división de los ejidos de 1892. Han hecho y deshecho los gobiernos, algunos con pleno conocimiento de causas, otros al aventón, ¿no? También en 1922 Tapilula aparece como municipio de tercera categoría. Hasta eso tenemos categorías en los municipios, teníamos, ¿no? En diciembre de 1923... Hay una, hay una ley, hay una ley precisamente de categorización de los municipios, cuando es pueblo, cuando es villa, cuando es ciudad, todavía vigente. Sí, fíjate que yo pienso que Tapilula ya es tiempo que la nombren villa siquiera, hombre. No, pero es ciudad, ¿no? No es ciudad. No es Marco, tiene ciudad. 10,000 habitantes. Digo, todavía no llegamos. Todavía no Habría que llegamos. revisar ahí cómo está la ley y la población, ¿no? Y ahí, Sí, sí. en todo caso, la autoridad municipal sería la que pueda promover la recategorización, si cumple con las normas de esa ley, ¿no? Pero bueno, Pues sí, ya te distraje. Síguele mejor con lo que estás. bueno, ¿Sí? de diciembre, fíjate este dato, de diciembre de 1923 a junio de 1924, Tapilula fue ocupado por tropas de lahuertistas. Fíjate, tropas de don Adolfo de la Huerta estuvieron en Tapilula. ¿Sí? Estos datos prácticamente pues, no se conocen porque dicen, no, pues claro, la revolución ya había pasado, esto ya había terminado, pero don Adolfo estaba aferrado a la presidencia y quiso, pero pues
La gente de Tapilula, el gobierno municipal y la sociedad fue fiel al gobierno y no se entregó a los rebeldes, ¿eh? Eso hay que... Seguramente debe haber sido partidarios, algún grupo de partidarios de él, ¿no? Eran partidarios de Álvaro Obregón, el pueblo. En 1928 se instala la cancha de básquetbol entre lo que es el Palacio Municipal y el Parque Central. Fue la primera cancha de básquetbol que hubo. Y fue don Manuel Urbina Cepeda quien lleva el primer balón, que era de vil cuero. Este balón mojado era una piedra porque la costura del balón estaba por fuera y si te golpeaba en la cara, te noqueaba, mano, ¿no? Era una piedra. El segundo balón lo lleva don Tiburcio Blanco Ruiz, pero eso ya era de marca Boy, ya era un balón más sofisticado, ¿no? En 1929, los campesinos invadieron un terreno municipal como el Panteón, alegando que era mucho terreno para eso, para el Panteón. Igual y sí, en ese momento el Panteón había sido pues muy chiquito, ¿no? Y sobraba terreno. Dijeron, pues aquí hay mucho terreno, vamos a pedirlos, pero no se los dieron. En 1930 llega a Tapilula don Felipe Nandayapa para enseñar música a 25 jóvenes interesados en formar una banda. Yo pienso que es muy difícil que en los pueblos cercanos haya una banda de 1930 para acá. Es decir, que la banda de música, o la banda de viento, como le llama allá, de Tapilula, es de las más antiguas de esa zona, ¿no? Y don Felipe Nandayapa llegó procedente de Copainalá, porque no sé si ustedes sepan, pero Seferino Nandayapa nació en Copainalá. Sí, sí sabe. Sí. Inclusive ahí estuvo, no sé si fue bautizado ahí y registrado en Chepecorso o bautizado en Chepecorso y registrado en Copainalá. No me acuerdo cómo me lo platicó, pero nació en Copainalá. Digo, muy chiquito, lo llevaron a Chepecorso y él siempre dijo que era Chepecorso y yo pienso que tenía razón, pues ahí se formó. Bueno, esa banda de música sigue, ya con otras, pero sigue. También en 1930 se empieza a desplazar lamentablemente la lengua zoque en las fincas. En la finca toda la comunicación era en Castilla, decían en ese tiempo, ¿no? Y ahí poco a poco entra en un desuso la lengua zoque. Ahorita yo pienso que es difícil encontrar 5 personas que hablen zoque, ¿no? En 1938, aquí encontramos otra vez a don Manuel Urbina, instala una pequeña fábrica de gaseosas, las gaseosas que hasta aquí en Tuxtla tuvieron su época, ¿no? Una mesa de billar, que no sé cómo la llevaron, porque llevar eso en aquel tiempo que no había carretera, estaba muy complicado porque son muy pesadas la mesa, vamos a decir, la mesa, porque se le conoce como la mesa donde rueda las bolas, ¿no? Pero llevaron la mesa de billar y otra mesa de juegos que se llamaba tragaperras, le decían el jueguito ese. Y empieza a llegar a partir de los 40, de 1940. Bueno, antes había pasado por ahí, por Tapilula, allá por 1892, doña Juanita Cepeda. Doña Juanita Cepeda, que no era,
en el libro de Laco, Las Grandes Aguas, dice Juanita Urbina, ¿sí? Pero Laco me comentó que quería mucho esa zona de Chiapas y le digo, ¿por qué quiere mucho a esa zona? Dice, porque mi abuela fundó la Zacualpa. Me dijo, ¿cómo tu abuela fundó la Zacualpa? Sí. Dice, ella se fue para allá y fundó ella la Zacualpa. Dice, por eso yo quiero mucho a esa zona. Y fue una gran sorpresa para mí. Y dice, iba a sacar, porque todavía no sacaba su tetralogía, iba a sacar su obra, y ahí le puso Juanita Urbina. Dice, pero era mi bisabuela, ¿no? Era su bisabuela, funda la Zacualpa. Yo conocí la Zacualpa, pero ya estaba en ruinas. Yo recuerdo haberle preguntado a mi padre, yo tendría unos 8 o 9 años. Digo, papá, ¿qué es aquello? Dice, dice, es la Zacualpa. Eso sí se me quedó grabado. La Zacualpa. Pero nunca me dijo, mira, era una finca y tuvo esa importancia. Bueno, no me lo dijo, pero me dijo que es la Zacualpa. Así es que yo la conocí ya en ruinas. Pero empiezan a llegar muchos san cristobalenses. Y por eso el origen de mi libro, pero me doy cuenta que no nada más llegan san cristobalenses, llegan de otras partes. Pero los san cristobalenses fueron gente muy especial. Yo estoy de veramente admirado. Bueno, San Cristóbal tiene una cultura de oficios desde que fue construido San Cristóbal, ¿no? Algo de lo que me admiró en un principio fue que en la misma San Cristóbal de las Casas existían barrios especializados en algún oficio, ¿no? ¿Quieres pan? Pues vete a San Ramón o no sé a dónde. Y quieres talabartería, pues vete allá. No, quieres un herrero, pues vete por allá. Y ellos tienen sus barrios perfectamente designados y eso es una ventaja. Es una ventaja, no hay que andar buscando por todas partes. Ellos ya saben a dónde dirigirse. Pues a Tapilula, estos san cristobalenses, llegaron unos hermanos. Uno era herrero, muy buen herrero, porque como al fin de cuentas, al paso de los años, fue mi tío, mi padrino, mi tío y mi padrino. Yo le preguntaba, oye, padrino, ¿usted hacía los herrajes para los caballos? La herradura para los que dice, sí, yo los hacía. Porque yo me preguntaba, ¿y de dónde compran herrajes aquí? Esos herrajes se desgastaban y había que estarlos cambiando cada determinado tiempo. Le digo, ok, hacía usted la herradura, pero ¿y los clavos? Son clavos especiales, no son clavos como los que conocemos. Dice, mira, también hacía los clavos, me dijo. Es decir, era un artista, ¿no? También limpiaba armas, le llevaban escopetas, pistolas, escuadras y todo esto las desarmaba, las limpiaba, las aceitaba y las volvía a armar. Era un cerebro, mi tío. Y el hermano de él le dio por la carpintería, ¿sí? Es decir, los estuches para los muertitos las hacía él, su hermano. Y también hacía máquinas despulpadoras de café, tan necesarias, ¿no? Pero también había talabarteros, también había quien trabajara la piel, ¿no? Las sillas de montar, los fuetes, morrales, cosas de esas. Había quien los hiciera, había quien hiciera también las ollas para los frijoles, los comales. Bueno, de veras que Tapilula tenía una serie de gente importante, aparte de los negocios que ya se empezaba a hacer, ¿no? Eso fue haciendo a Tapilula un lugar sobresaliente en comparación con el pueblo de al lado o del pueblo de más allá, ¿no? Y llegaban al pueblo a conseguir zapatos, a conseguir
telas, a conseguir ropa. Digo, no había una gran variedad, ¿no? No había variedad, pero de que había, ¿no? Lo único que sentí yo, un momento de celos, que no se hicieran ahí en Tapilula, eran las capas, porque como es otra que llueve mucho, yo decía, bueno, ¿y por qué no hacen en Tapilula las capas? Porque no hay árboles de hule, ¿no? Esas capas se hacían más adelantito, en una colonia de Izhuatán que se llama Xaxpa, ¿no? Ahí hacían las capas, y todo mundo tenía que traer su capa en la teja de su silla, ahí amarraba su capa, y iba uno a caballo, lo cubría uno perfectamente, y parte del caballo, ¿no? Eso sí me dio un coraje, que no se hicieran Tapilula esas capas. Pues bien, en 1941, por encargo de don Hipólito Pedrero, se inician los trabajos de construcción de una planta que vendría a electrificar el Parque Central y algunas casas del centro. El canal, porque se tuvo que construir un canal era una hidroeléctrica, mini hidroeléctrica. El canal que transportaba el agua medía aproximadamente 2 kilómetros. Este proyecto para hacer el canal lo hizo uno de San Cristóbal, precisamente, ¿no? Para que veas que de los de San Cristóbal vienen a jugar un papel muy importante en el pueblo. Por eso así se llama el libro, aunque haya de otras partes. Mi padre mismo no era de Tapilula, era de Chepe Corzo, ¿no? Y fue presidente municipal, y no es por nada, pero hizo mucho por el pueblo. Entonces, mi abuelo manda a hacer esta mini hidroeléctrica y le encarga el trabajo a un ingeniero alemán llamado Walter, y un herrero de apellido Villalpando. Algunas piezas de estas fueron llevadas de Pujiltic y de la mina Santa Fe. Yo pienso que porque fueron llevadas de Pujiltic las piezas a Tapilula, la enciclopedia, en el diccionario enciclopédico de Chiapas, aparece don Moctezuma Pedrero como constructor de estas pequeñas plantas generadoras de energía eléctrica, ¿no? Y dice que en Tapilula tenía una planta de esas, pero no era de él, era de mi abuelito, ¿sí? Pero bueno, ¿qué más da? Era de ellos mismos. Pero la visión, a lo que voy es la visión, ¿no? De lo que generaba nada. Ahorita vamos a ver cuánto generaba, que no era nada. En 1942 llega al pueblo una plaga de chapulines, y no me estoy refiriendo a los políticos, acabando con todos los cultivos de maíz, frijol y de muchas plantas, causando con esto mucha hambre, conmoción y tristeza en la población. Y de veras que debe ser muy triste que se den cuenta que viene la plaga y no hay nada que hacer. Se comen todo y siguen su camino, ¿no? Pero acaban con todo. Pues eso fue lo que pasó en 1942 en Tapilula. En 1943 entra en funciones la mentada planta, generando el dinamo que todavía se encuentra ahí. Ahora esta planta, les quiero decir, es la Casa de la Cultura de Tapilula, Marco, es la Casa de la Cultura allá en Tapilula. Pero tiene ese interés histórico, pues, que fue una planta. El dinamo generaba 120, perdón. No digo qué bueno que se hizo Casa de la Cultura, ¿no? Qué bueno que le dieron buen uso. Sí. Generaba el dinamo 120 kilowatts del preciado fluido. Pues no tengo ni idea cuántos será 120 kilowatts, pero yo pienso que a 10 focos no llega porque la luz era tenue, pero yo pienso que alumbraba. A ella se acostumbraba mucho el candil, la vela, la lámpara de mano y eso, ¿no? Pero, y además, creo que a las 8 y feria, iban y le bajaban el switch y se apagaba el ventado foquito que tenía uno que no servía para maldita la cosa.
Bueno, es decir, estoy seguro que una aguja no se hubiera ensartado nunca con esa luz. Bueno, inaugura en 1943. En 1944 llega al pueblo un personaje, como fue Franz Blum. Franz Blum, leyendo, me imagino que tuvo que leerlo a fuerza, el libro de Fray Tomás de la Torre, el cronista que traía de las casas, Fray Bartolomé, haciendo el recorrido a la inversa del camino que siguieron los dominicos, ¿no? Él iba perfectamente resguardado porque iba ya montado en una mula, él no iba a pie, ¿no? Iba montado en una mula, y una carta que le dio el señor gobernador para que le dieran todas las facilidades en todos los municipios, ¿no? Eh, y así como pasó Franz Blum en 1944, antes había pasado por Tapilula un personaje que yo admiro mucho, el maestro Marcos Enrique Becerra. El maestro Marcos E. Becerra había nacido en Teapa, ¿no? Tabasco, sí. En Teapa, Tabasco. Pero no sé qué pasó con esos escritores, historiadores. Digo que se les agradece. Yo en lo particular estoy muy agradecido con el maestro Becerra y tiene un libro por ahí que lo quiere conseguir, pero ya es muy difícil conseguir esos libros. Ojalá algún día lo consiga yo. Pero B. Traven, el que escribe la historia de Chiapas, también era tabasqueño, ¿no? Bartolomé. Entonces, yo no sé qué les pasó, no sé qué les pasa, todo lo que escribió el maestro Becerra. Claro, el maestro Becerra se comprende porque su papá era chiapaneco, era de San Cristóbal, ¿no? Se comprende que haya tenido ese cariño por el Estado, pero Traven, no sé de dónde le salió. Bien. El 8 de febrero de 1949 se constituye la Cámara de Comercio de Tuxtla, delegación Tapilula. Aquí ya encontramos un Tapilula más importante comercialmente, ¿no? Ya tenía su Cámara de Comercio. Y sí había, digo, yo todavía no nací, ya había nacido, tenía 2 años ahí, pero no tenía nada de registro. Y resulta que llegó un delegado de aquí de Tuxtla, de Tapilula, y constituye la Cámara de Comercio, ¿no? En 1954, don Tomás Pérez y don Filemón Centeno instalan un cine de 16 milímetros, pero también tuvieron cine don Hipólito Pedrero, don Luis Lara. Don Luis Lara es un caso muy curioso. Llega a Tapilula así como la humedad. Llegó. Y así como llegó, así se fue. Ni adiós dijo, y nadie supo nada de don Luis Lara. ¿A dónde se fue? ¿Dónde está? Pues, ¿quién sabe dónde está? Bueno, al paso de los años, aparece en Ensenada, Baja California. En Ensenada, Baja California, allá fue perdido Luis Lara. Y allá murió. Allá murió la esposa que era de Simojovel, doña Goyita, también fallece allá. Y allá están sus hijos. Ahí están sus hijos. Y hablando de Simojovel, también tiene cine en Tapilula don Amín Flores Meneses. Con ese apellido, digo yo, pues es de Simojovel, ¿no? Bueno, en 1955 se colapsa a causa de un temblor la escuela primaria. Y Tapilula se queda sin escuela. Sin escuela. Cuando yo iba a empezar a ir a la escuela,
en Tapilula no vendían cuadernos, no había cuadernos, no se podía comprar un cuaderno, pero sí utilizaba uno una pizarrita, un pizarrín chiquito, ¿no? Con gis, ¿no? Con gis. Entonces la maestra decía, a ver, esta es la A, ¿ok? Y se iba a ver a ponerle plano. Bueno, empezaba uno, voy a poner el ejemplo aquí porque para que no vean la foto que está aquí. Empezaba uno a escribir aquí, se venía uno para abajo, para abajo. Ahora enséñanos la foto. Todos pasamos por eso. Es Bueno, que la A, no tenía rayas, ¿no? no tenía raya. Entonces venía uno todo chueco, ya. Y la maestra, está bien. Entonces agarraba uno un trapito húmedo que iba, porque había que llevar un frasquito de agua con jabón. Mojaba uno el trapito y órale, a limpiar todo. Ahora, viene la E. Y el mismo proceso, para abajo todo. Bien. Cuando pasaba la U, decía, a ver, escríbeme la A. No sé cuál es la A. Pues no había ni dónde ver, pues todo se borraba, ¿no? Aún así, con esas dificultades, aprendimos a leer y escribir. Y la maestra no era maestra, era una señora de ahí del pueblo que definitivamente tenía muchos deseos de enseñar a leer y escribir a los niños, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que íbamos brincando, como no había escuela, hablaban con un padre de familia, si no prestaba la sala de su casa para que ahí aprendiéramos, nos enseñaran, pero ese se aburría, pienso yo, tantos gritos, y sombrerazos que había, y nos corrían de ahí y a buscar otra casa, y allá nos íbamos a otra casa, hasta que el presidente municipal dijo, vénganse aquí les hacemos un campo a la presidencia municipal. Bueno, ya llegamos a la presidencia municipal, pero ahí habían dos grupos, había el de segundo y el de tercero, el de primero y el de segundo. Bueno, ¿cuál era la diferencia? Estábamos todos ahí en el mismo salón, no éramos muchos tampoco. Que uno tenía un libro de un grado y el otro tenía el libro del otro grado. Esa era la diferencia, ¿no? Pero era un relajo. Bueno, pero aún así pasando, y a veces la maestra se salía y se iba a sentar en una banca que había ahí en la presidencia, ahí a hablar con el presidente. ¡Ay, se echaba las horas! Y nosotros haciendo fiesta en el salón. Pero a pesar de todo aprendimos a leer y escribir. En el mes de abril de 1958 llega a Tapilula el primer vehículo motorizado. Esto fue una fiesta el día que... hay que hacer observación. Llegó el primer vehículo ahí, pero la carretera no estaba lista todavía. No estaba lista. Es más, el conductor de ese vehículo no tenía indicación, no tenía órdenes del ingeniero de la constructora que bajara al pueblo. Estaba, ¿cómo se llama? Arriesgando su chamba, ¿no? Le dijo a otro, al mecánico, que al mecánico se casó con una chica del pueblo, muy guapa, por cierto. Se casó, y bajaron al pueblo, y cuando vieron los del pueblo que venía el carro, empiezan todos a ponerse contentos y felices, y como era de batea, era un carrito de batea, entonces empiezan a subir, y los que tenían pistolas sacan las pistolas y a echar balazos, y una de gritos, y bueno, yo no sé cuántas, unas 2 o 3 vueltas al parque, se estacionó el vehículo por ahí, y la gente estaba eufórica de ver hacer una fiesta. Yo en este libro tengo
una foto que, pues, para qué se les enseño, seguramente no la van a apreciar bien, pero es la foto del primer vehículo que llega. Ahí aparece mi padre y unos amigos que, a pesar de ser unos niños para entonces, ya ya se nos adelantaron. A ver si se ve. Ahí está. Bueno, el vehículo no se ve un montón de gente, ¿no? Pero están encima del primer vehículo que llegó a Tapilula. Digo, era tanta la emoción que se subieron ahí y lo festejaron por mucho tiempo. Pues bien, varios meses después, arribaría el primer autobús y vehículos que transportaban mercancías para los comerciantes del pueblo, porque llegaba, yo me acuerdo de don Gonzalo Rashid, que era de aquí de Tuzla, y tenía, creo que familiares por allá. Entonces agarraba su camioneta y se iba, y llevaba galletas de animalitos que son muy ricas, y yo soy un asiduo comedor de galletas de esas, con mi café, por supuesto, aceite, alambre de púas, machetes, sombreros, bueno, todo lo que se vendía en el pueblo, ¿no? Y el conductor, en una ocasión, el conductor del autobús, ya cuando la carretera ya llegó a Ixhuatán, nos invitó una tarde para ir en el autobús a Ixhuatán, ¿no? Entonces fuimos, éramos varios, no digo no nada más a nosotros, eran varias familias, llegamos a Ixhuatán, los de Ixhuatán también como locos viendo el autobús ahí. Debo decirles que yo conocí el autobús en Pueblo Nuevo, en tu tierra, Marco. Yo ahí conocí, yo ahí conocí el autobús, y el camión de carga también, porque ahí mi papá entregaba el café, ¿no? Y me impresionó. La verdad, tengo que decirlo, porque estaba yo todavía no bajado del cerro a Tamborazos, todavía estaba yo en el cerro, ¿no? El 31 de enero de 1959, arriban al pueblo decenas de soldados que iban a la frontera con Guatemala. Ustedes perfectamente recuerdan el problema que tuvimos con Irigo Las Fuentes, ¿no? Cuando bombardearon aquellos barcos pesqueros que habían salido de Salina Cruz, ¿no? Entonces, mi padre apenas se estaba estrenando como presidente municipal y llegaron preguntando por el presidente municipal. Ellos se formaron enfrente de la presidencia, toda la calle, y pusieron sus armas enfrente, ahí, como una pira ahí, ¿no? Órale, que querían comer. En ese tiempo, en Tapilula, un restaurante no había un restaurante, ¿no? Entonces, había que darles de comer, pues eso es por ley, hay que darles de comer. Entonces, lo que hizo mi papá fue distribuirlos, tantos en esta casa, tantos en aquella, tantos, y todo el pueblo cooperó, eso sí, todo el pueblo cooperó, comieron y continuaron su camino. Yo pienso que pasaron a Guatemala porque México blindó toda su frontera, allá por Tenosique. Creo que de ahí se fueron a Tabasco y pasaron a Tenosique. Me imagino que esa fue la ruta, ¿no? Yo en ese momento ni me enteré, ni le pregunté a mi papá a qué iba o por qué, no, nada de eso. Bien. No hubo ningún... El 31, ¿perdón? Sí, pero no hubo ningún enfrentamiento porque ya estaban próximas las elecciones. Entonces, pues ya llegaron a un acuerdo y pues ya no quisieron hacer más grande el asunto. Pero bueno, sí, ya estamos sobre. Bueno, te quiero decir que ese problema duró más de un año, Marco, más de un año, porque no, Idígora estaba renuente, no negociaba. Después me comentaron que estaba enfermo de sus facultades mentales y me lo dijo una persona de mucha confianza. Si te contara quería recuperar Chiapas para Guatemala, pues. Ah, bueno. Pero hizo unas cosas, me dijo esta persona y te voy a decir, no te voy a decir el nombre, pero te voy a decir el cargo. Era el decano de los cónsules de México
estaba en Tecunumán y tomando un café con él, me dijo, excelente persona. Él era tan sencillo que a veces yo pasaba ahí en Tecunumán en la mañana y él estaba barriendo su calle, el cónsul barriendo su calle de tierra, ¿no? Ahí en Tecunumán. Bueno, son cónsules que ya no hay. Él me dijo, mire, cuando se inauguró el Palacio Municipal aquí en Tecunumán, el presidente dice, le mandó una invitación al presidente municipal de Tapachula, el licenciado Ezio del Pino Trujillo, y vino el presidente municipal, como también vino el presidente de la República, el licenciado Miguel Idígoras Fuentes. ¿Y qué cree usted que hizo Idígoras Fuentes? Le digo, no tengo ni idea. Le dijo al presidente de Tapachula, lo nombro a usted por un minuto presidente de la República de Guatemala para que proceda a inaugurar este palacio. Hazme favor, eso puede presumirlo el licenciado Trujillo, Ezio del Pino, ¿no? De haber sido presidente de Guatemala por un minuto. Pero esas cosas hacía Idígoras. Bien, y otras cosas que ya no puedo decir. El 31 de octubre, también de 1959, llega el primer párroco, que vendría a ser el primer párroco de la era reciente, digamos, ¿no? La más reciente, porque antes todos los párrocos primeramente empezaban a llegar a Tepatán, porque ya vimos que Tapilula religiosamente pertenece a Tepatán, y luego a San Cristóbal, de San Cristóbal. Y en 1960 se construye la escuela primaria Francisco Ignacio Madero. Esta la construye mi padre siendo presidente municipal con la ayuda del albañil que traía la misión cultural. No sé si recuerden o conocieron la misión cultural. Era un proyecto sensacional que sacó Vasconcelos. Sacó Vasconcelos y ellos llevaban quienes enseñaran en los pueblos primeros auxilios, música, deportes, varias cosas. Y entre ellos llevaban un maestro de albañilería que mi padre le sacó provecho y él hizo la escuela primaria. Y también en una feria de pueblo llegan los primeros juegos mecánicos, atracciones Vaquerizo, de don Jesús Vaquerizo. Ese es otro caso de un san cristobalense, ¿eh? Don Jesús Vaquerizo pasaba por Tapilula siendo muy jovencito, un chamaco, y cargaba un garro le llaman una caja de madera muy finita como el tejamanil, o hecho de tejamanil, en donde tenía compartimentos, en donde metían pan, metían dulces, todo lo que producía, digamos, en San Cristóbal, y hacía todo el camino, todo eso pasaba caminando hasta Tabasco, Allá estaba y vendía todo lo que llevaba, compraba cosas de allá que no habían aquí, y ahí viene de regreso don Jesús hasta que hizo su dinerito y dijo, me voy por los juegos mecánicos, y llega a Tapilula ya convertido en un empresario de atracciones Vaquerizo. Y además, por esa época se funda el Colegio del Sagrado Corazón, que después se llamaría el Colegio Morelos, que hasta la fecha existe y en donde ha tenido alumnos muy destacados, no solo de Tapilula, han llegado de pueblos cercanos y lejanos también de Tapilula, han llegado a estudiar ahí. Y en 1962 se constituye la primera asociación ganadera local. Ya había yo dicho antes que Tapilula es zona cafetalera y ganadera. Pues en el 62 se constituyó la Asociación Ganadera Local. Y con eso termino en 1969, porque ya lo demás es muy reciente y ya muchos tienen conocimiento. El gobernador José Castillo Tielmans inaugura el servicio telefónico de larga distancia. Ya Tapilula entraba en otra época, y ahora en otra época con el internet y todo eso, ¿no? Que televisión a colores, que antes ni radio teníamos. Pues esa es parte de la historia de mi pueblo querido, ¿no?
si hay alguna pregunta, pues adelante. Ay, bueno, muchísimos comentarios. Yo no quise interrumpirte porque es como pecado mortal interrumpirte. Sofía No, Mireles dice, Atracciones Vaquerizo, llegaba a la feria de Tonalá también. bien. Fabi Guiza, excelente Colegio Morelos, este año se cerró. Te manda saludar una señora que dice que es tu hermana. Pues si dice que mi hermana es mi hermana. Pues sí. ¿Cómo se llama? Fabi, Fulvia. algo así. Fulvia. Fulvia Blanco. Aquí te escribió, Traven era polaco, muchísimos comentarios felicitando a este gran cronista que por supuesto le faltó un montonal sobre Tapilula. No es Bruno Traven, es Manuel B. Trenz. Es Manuel Betrens. Bueno, aquí así lo pusieron. Y Traven, mi querido Marco, Traven no era Bruno, nada más era B. Traven, ¿no? Hay todo ahí una polémica ahí. Sí. Habría que hacer un programa de eso, ¿no? Pues. Bueno, ya se nos fue el tiempo, pero yo creo que da para otro programa, ¿no? Yo nomás quisiera recordar eso que Laco Cepeda precisamente ahí tiene él menciona precisamente a don Orencio López, la finca de Xlatán, ¿no? en un poema, y también que él contaba, ¿no? Con sus cuentos, dice que la construcción de la carretera, que ahí hay también muchas historias que contar, ¿no? Dice que le preguntó al presidente municipal de Rayón, o alguien de ahí de Rayón, ¿y por qué se llama así? No se acordaba de don Ignacio López Rayón, ¿no? Dice, no, eso es que cuando vinieron los ingenieros a hacer la carretera, se le pusieron aquí en determinado, se puso un rayón así, y ahí le quedó el nombre de Rayón. Entonces siempre don Laco siempre nos amenizaba, nos contaba con sus Marco, cuentos, ¿sí? El que menciona Orencio López es Sabines en su poesía Las Montañas. Sí es cierto, perdón, sí es Fue cierto. en la finca de Orencio López donde yo conocí las montañas, allá por Igualdán, dice. Exactamente, sí, se me fue. Pero no era don Orencio López, el de aquí de Tustra, de Mayoría de Víveres, no era otro. Según esto me decía, Laco me decía que era otro, porque lo conoció, precisamente. Sí. Bueno, hay tantas cosas que hablar, ¿no? Esa mina que mencionaste también, de las pocas que habían en Chiapas, también hay que mandar. Bueno, pero ya se nos fue el tiempo, ¿no? La última y nos vamos. ¿Qué cosa había en la Zacualpa? ¿A qué se dedicaba? Mira, la Zacualpa, la bisabuela de Laco, lo digo y lo dije desde que vivía Laco, inclusive lo platicamos y él lo platicaba así con ese sabor que tenía, porque si ha habido un conversador excelente, pues ha sido Laco, ¿no? Resulta de que, y lo dice en su libro de las grandes aguas, ¿no? Que la bisabuela se va a esconder allá, no fue porque estuviera muy bonito. El cura le decía que era el Edén, ¿no? Pero se fue a esconder porque estaba embarazada. Y en ese tiempo estar embarazado sin casarse, ¿no? Era el desprestigio familiar, pero terriblemente, ¿no? Entonces, el motivo de que se fuera a esconder allá fue eso, porque estaba embarazada, y se va con el cura de Iztacomitán, ¿sí? Que después ya nace su hijo y todo, y tiene otro hijo, pero ya hijo del cura. Bueno, a lo mejor no era hijo, era sobrino, nieto, ¿no? Pero el café era lo que trabajaba, ¿sí? Era el café. Mira, de veras, Roberto, si no conoces la zona, ve a conocerla, ¿no? Que me imagino que la conoces. Sí, cómo no. Sí, pues pasa Sí.
conoces a Santos, pues ya vas a la mitad del camino, man. Pues antes por ahí pasaba uno obligatoriamente. Eran los Ahí era viajes obligatorio. hacia, sí, Ahí era era obligatorio pasar por toda esa zona. Sí. Pues, muy agradecido, muy agradecido y muy agradecido porque estuve viendo la película que tú estabas platicando. ¿Sí? Yo la estuve viendo. Marco, vamos a despedir el programa. Bueno, pues muchas gracias, Amado, muchas gracias, Roberto. Esperamos que A tus órdenes, como siempre. también don Amado nos acompañe. Y quiero decirlo, y es bueno decirlo por el público, porque primeramente se había anunciado la participación de Gil Cepeda, poeta de lo breve, de la Real Academia Valliscana. Desafortunadamente, por motivos de salud, él no pudo estar con nosotros y ya tuvimos que hablar de don Amado, que siempre tiene mucho que decir, que contar, y él está aquí precisamente por eso, ¿no? Pero también en otras ocasiones, ¿no? Es este programa también, Amado, ¿no? Entonces, la próxima semana vamos a tener a Sara Martínez, quien es cronista del barrio El Calvario, y nos va a hablar precisamente del mercado viejo, de aquí de Tuxtla, el mercado Pascasio Gamboa. El mercado viejo, que es el mercado nuevo. No, el Pascasio Gamboa, aparte el nuevo, que es el Díaz Ordaz, ¿no? Entonces, Bueno, el Sabines. ¿saben? Sí, el mercado chiquito, pues, está en la primera poniente, ¿no? Que fue el primero. Entonces, tiene muchas anécdotas ahí. Ella es hija del maestro Manuel Jesús Martínez Vázquez. Sí, cómo no, Entonces, cómo no. Ha continuado su labor. Y pues, nos va a hablar precisamente de ese barrio tan popular y tan lleno de anécdotas. Pues estaremos al pendiente, Marco. Claro que sí, los invitamos a que estén el próximo sábado aquí mismo en el canal de Roberto Araujo. Muy buenas noches. Amado, vamos a despedir. Pues yo agradezco la gentileza, la anfitrionía y pues como siempre cuenta conmigo a sus órdenes y espero que la gente que nos haya seguido haya quedado satisfecha con la plática. Muchas gracias. No mucho, están picados, quieren más. Así lo estoy leyendo yo, que a pesar de haber sido una especie de bateador emergente, te fuiste, pero como debe de ser, te fuiste. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Amado. Te lo agradezco de verdad en el alma. Disfruté yo en lo personal mucho de la película que me contaste. La disfruté mucho. Tantas cosas que nos hicieron falta, que quedaron todavía en el micrófono, y va a haber una segunda vuelta. Tiene que haber tornavuelta. ¿Sí? Y a todos ustedes que nos hicieron el favor de acompañar, muchas gracias. No pudimos contestar, fueron muchísimas preguntas que no pudimos contestar y yo no quise interrumpir dándole el seguimiento a tales preguntas. Disculpen mi descortesía en ese caso. Gracias a todos. Soy Roberto Araujo, quien pregonó la crónica. Muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado. Hasta la vista.